Ok, chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este día más de trabajo, pues a poder recordar un poquito más sobre los materiales que ya hemos visto, ¿verdad? Lo que usted ya vio el año anterior, haciendo un refuerzo, una retroalimentación. Voy a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Regálame un segundo para ver esto aquí, porque le sale un montón de rojos aquí. Bueno, creo que ya en la hora anterior estuvieron viendo un poquito de los acuerdos y compromisos que tenemos. Les recuerdo, bueno, que deben de mantener sus cámaras encendidas para evitar, pues, que sean llamados la atención, ¿no? Ok, lengua y comunicación. Ayala, Presente. Bajaña, Presente, Miss. Baque, Baque, ¿dónde está Baque? Ok. Bravo, Presente. Carlos, Carlos. Yo le di el acceso ahorita a Carlos. ¿Qué se me hizo Carlos? Otra vez. Ah, sí, tiene inconsistencia en el internet porque es como que se estuviera conectando, pero vuelve a enviar solicitud. Bueno, vamos a ver. Carreño, Presente. Chiluisa, Presente. Coveña, Presente. Cruz, Presente. Delgado Víctor, Fariño, Presente. Freire, Presente. Guzmán, Presente. Herrera, Presente. Holguín, Presente. Jiménez, Presente. Lamilla, Presente. López, Lamilla, no te Presente. veo. Lamilla, no te veo. Manzano, Presente. Méndez, Presente. Montes, Presente. Onofre, Presente. Pacheco, Presente. Panchana, Presente. Pérez, Pérez, Presente. Miss, es que Pérez tiene dañado el micrófono, Miss. ya por ahí dijo presente, Así dijo. ¿sí? Ramírez, Presente. Rosado, Puedo proteger. Presente. Sanguinet, Presente. Taylor, Presente. Taylor, si me apaga la cámara te pongo falta. Tomalá, Presente. Vargas, Presente. Verde Soto, Presente. Veintimilla, Presente. Vinuesa, Presente. Zambrano, Presente. ¿por qué no te veo? Ay, a mí ya va. Si no me enciende la cámara voy a dejarle una faltísima ahí. Ok, somos 35, hay 34, es decir, hay 33, está bien, 33 igual 35, perfecto, continuamos. Voy a compartir la pantalla para continuar con nuestro refuerzo. ¿Hasta dónde nos quedamos el día de ayer? ¿Cuál fue lo último que vimos? ¿Cuál fue su tarea? De la cita. Muy bien, sobre la cita, perfecto. En la cita nos quedamos nada más, ¿verdad? ¿Vimos los diferentes tipos de texto?
Chicos, vimos los diferentes tipos de texto. Sí, Miss. Sí, vimos, ok. Vamos a analizar entonces el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un cuadro con diferentes textos. Usted me va a identificar cuál es la tipología textual en la que aparecen los siguientes textos. Comentar en clase, dice. ¿Qué tipo de texto usted cree que tiene cada uno de ellos? Por ejemplo, veamos, todo esto se trata sobre el cáncer, ¿verdad? ¿Qué dice en el primer recuadro? Exámenes para detectar el cáncer colorectal y los pólipos. Hay varios exámenes de detección para detectar el cáncer colorectal ante el inicio de síntomas, cuando suele ser más tratable. Algunos exámenes de detección del cáncer colorectal también son una forma de prevenir el cáncer. Eso me dice la primera imagen. Mi segunda imagen me dice, la nutrición en el tratamiento del cáncer. Comer alimentos adecuados antes, durante y después del tratamiento del cáncer puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y esté más fuerte. Y en el último recuadro me dice tratamiento de los cánceres, permítanme mover el cuadrito, de los cánceres raros en la niñez. El cáncer en los niños y los adolescentes es frecuente. En este sumario se presentan muchos tipos de cáncer diferentes según el lugar del cuerpo donde se encuentren. Pregunto, ¿qué tipo tendrá el primero? Informativo. ¿Ya? Informativo. ¿Qué tipo tiene el segundo? A ver, ¿qué tipo tiene el segundo? Recordemos, narrativo, descriptivo, diálogo, expositivo, argumentativo. Yo creo que es argumentativo, porque está dando un por qué hay que alimentarse bien después del tratamiento del cáncer. Ya, entonces, pero está argumentándolo con alguna base, con algún fundamento, diciendo en la investigación que realizó tal persona o en el texto tal dice o el médico tal lo asegura para ser argumentativo. No, Miss. No, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué tipos entonces serían? Informativo. Ya, informativo sí, pero de los que estamos estableciendo acá, tenemos narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo o dialogado. Sería expositivo. Ya, puede ser expositivo, porque me está representando un tema, me está dando a conocer sus diferentes puntos. ¿Cuál otro podría ser? Narrativo. Narrativo, no me está narrando ningún acontecimiento. Recordemos que el narrativo va contando algo. Podría ser descriptivo. Sí, puede estar escribiendo que la nutrición es el tratamiento del cáncer. Ya, muy bien, me está describiendo que la nutrición es algo muy importante, además también me está describiendo que depende de en qué parte se coloque el cáncer para poder ejercer un tratamiento respectivo o conocerlo con un nombre en específico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a analizar este cuadrito que está aquí. Escúchelo bien, analícelo porque vamos a realizar una actividad. La actividad va a ser realizar un comentario de 10 líneas con las principales diferencias entre los tipos de texto. 10 líneas con la diferencia entre todos ellos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencias principales puedo destacar en ellos? ¿Ok? Veamos. Tenemos diferentes tipos de textos como lo habíamos mencionado. Tenemos textos narrativos, textos descriptivos, texto de dialogado, texto expositivo, texto argumentativo y texto instructivo. ¿Cuál es la intención de este texto? Vamos a conocer cuál es la intención de este texto, a qué responden, qué modelos hay y qué tipo de lenguaje utilizan. Veamos, por ejemplo, iniciamos.
Perdón, me dio hipo. El texto narrativo. La intención que tiene el texto narrativo es relatar hechos que suceden a unos personajes. ¿A qué responde esto? Esto responde a la pregunta de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted se dice, pero ¿y qué pasó ahí, verdad? Cuando está leyendo algo, un cuento, y dice, pero ¿qué pasa? Entonces ahí le va diciendo, bueno, caminó suavemente por las calles de la noche, completamente desolada, y de repente se encontró a una persona. ¡Ah! ¿Pero qué pasó, verdad? Usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Quiere seguir sabiendo? Ya, ahí va, que responde a la pregunta de ¿qué pasa? ¿Qué modelos hay para este texto o quiénes más o menos utilizan un texto narrativo? Las novelas, los cuentos y las noticias. Tipos de lenguaje que utilizan verbos de acción. Comúnmente se resalta más en este tipo de texto los verbos de acción, ya que son acciones que van realizando ellos y que nosotros vamos a contar. ¿Quién me puede decir? Las noticias, ¿tienen o no tienen un texto narrativo? Sí, porque hay veces que dice lo que le pasa a una persona. Por Correcto, ejemplo, ¿verdad? una muerte. Ajá, correcto. Cuando una persona fallece, pues dice, el ciudadano tal y tal se lanzó del tercer piso por problemas, o sea, está contando, nos está narrando qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió. Muy bien. El texto descriptivo. ¿Cuál es la intención que tiene el texto descriptivo? Cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, animales y sentimientos. Es decir, este va a expresarme cómo es eso, qué apariencia tiene. Expresa, si fuera de una persona, hay que demostrar características tanto físicas como de actitud. ¿A qué responde este texto? A cómo es. Si yo le pregunto a Diego, ¿cómo es esto? Diego, ¿qué me va a decir? No veo, espérate, déjame ver que se enfoque. ¿Se visualiza? Ahí más o menos creo que se veía, ¿no? Bueno, por el filtro se pierde, pero yo te digo, Diego, es un celular. ¿Cómo sería? Yo digo, ¿cómo es? Ahí, ¿cómo es? ¿Qué me diría Diego? ¿Cómo es? ¿Qué Diego? Toma la 20 millas. Diego, tómala. Que es un celular. Ya, es un celular, pero ¿cómo es? ¿Qué me puedes decir? Ya, ¿Cómo es? es de color negro con forma rectangular Ya, y que los lados son medios ovalados. ya. ¿Qué más me puedes decir? De manera general, ¿para qué me sirve un celular? Ah, para recibir información o escribirle a contactos. Ya, muy bien. Y de ahí yo puedo seguir describiendo, ¿no? Tiene una memoria RAM de 1.5, tiene una cámara de 4 megapíxeles, bueno, un ejemplo, no es que el teléfono sea así, pero es un ejemplo, ¿no? Usted va a empezar a decir cómo es el implemento que tiene, ¿verdad? Si yo pregunto, ahora voy a escribir, quiero que me haga un texto descriptivo o me relate un texto descriptivo en cuanto a cómo es, ya, me lo va a hacer Veintimilla, que la conoce bastante, ¿cómo es Taylor? ¿Cómo es Taylor? Una Ajá, descripción. así es. Ok. Em, es bastante... ¿Cómo lo digo? Tiene un humor, un carácter fuerte. Ya, Tiene un carácter fuerte. A veces es loca, sí, por decirlo así. ya, Em, es una amiga.
em, suele ser perfeccionista Ya, muy bien. y ya. Ya, pero Diego me está resaltando solo la parte características de ella, por decirlo así, de manera aptitudinal. Cuando uno describe, también tienes que describir la parte física. Ok, es bajita, ¿Ya? aunque no lo crean, tiene musculatura. em, y rubia, más o menos. ¿Ya? Blan- ¿Rubia? blan- o sea, castaño claro, vamos a decir. Ya, ok, Ella muy dice que ella es bien. rubia y es blanquita, Muy bien, ok. blanca. Algo describió Diego de Samara, ¿verdad? Uy, se lo perdió Samara, porque recién se está reconectando. Se lo perdió Samara por desconectarse. Ok. Continuamos. Eso es la descripción. Describimos dos cosas. Uno es un objeto y el otro era una persona, ¿verdad? Estamos describiendo, resaltando características, cualidades que esa persona o objeto puede poseer. ¿En dónde vemos estos o en qué tipos de textos también hay estos? En las guías de los viajes, en las novelas, en los descuentos, perdón, en los cuentos, en las cartas, en los diarios. Si yo le pregunto a usted, una publicidad de un nuevo jugo, ¿tendrá texto descriptivo? Sí, Sí, sí tiene. ¿verdad? Porque sí. Porque escribe cuánto de azúcar tiene y etcétera. Muy bien, me va a mencionar, correcto, me va a mencionar las características de ese nuevo producto, ¿verdad? Me va a decir que es un buen energizante, que tiene un bajo grado de azúcar, que no contiene sales, que no contiene grasa, que ayuda a reanimar su estado de ánimo, bueno, infinidades de cosas. Perfecto. El texto dialogado que dice, ¿cuál es la intención? Reproduce literalmente las palabras de las personas. Es decir, yo estoy dialogando con alguien y voy a escribir o a reproducir exactamente la apreciación de esa persona con sus palabras exactas. ¿A qué pregunta responde? ¿A qué dicen? ¿Qué modelos puede haber en estos tipos de textos? Piezas teatrales, diálogos en los cuentos y novelas y las entrevistas. ¿Sí? Cuando yo realizo una entrevista, yo o el encuestador tiene que anotar exactamente lo que el entrevistado le informa. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza aquí? Aquí hay acotaciones, guiones y las comillas que se utilizan para mencionar las frases exactas de las personas que las han sido mencionadas. Me faltó en el texto descriptivo, la abundancia es de adjetivos, ya que determinan cualidades, ¿verdad? Características de ellos. En los textos expositivos, como bien su palabra dice, explica de forma objetiva unos hechos, lo expone, lo cuenta. ¿A qué responde esto? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué es así? Si yo le digo que hiciéramos un texto expositivo del 24 de mayo, usted me dice, el 24 de mayo, ¿y por qué es así el 24 de mayo? ¿Por qué se determinó que el 24 de mayo es una fiesta célebre? Entonces usted investiga, ¿verdad? Porque el 24 de mayo fue la batalla del Pichincha, enfrentamiento entre tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Va descubriendo algo. ¿Dónde o en qué modelo se lo utiliza? En los libros de textos, en los artículos de divulgación y en las enciclopedias. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Lenguaje claro y directo. Es decir, no tan extenso, no con palabras tan rebuscadas, sino más sencillos y concretos. Un texto instructivo. ¿A qué nos hacen referencia? Nos dan a conocer instrucciones, recomendaciones, operaciones y procedimientos que se deben de aplicar. ¿A qué responde esto? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes tienen este tipo de textos? Las recetas, los manuales de instrucciones, las normas de seguridad. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Oraciones imperativas y conectores de orden. Es decir, abrir la tapa, sacar el sello, batir antes de utilizar y aplicarlo al medicamento, al jugo o al vaso de agua, por decirlo así, en algún sobre, alguna bebida de estas, ¿no? Es decir, que me va diciendo ciertas instrucciones a seguir o pasos detallados para poder completar la actividad que esté realizando.
¿Por qué responde el cómo se hace? Porque me está diciendo, ¿no? Cómo debo de elaborarlo, cómo debo de proceder para su actuación, su correcto desempeño. Y el texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones. ¿Qué responde? ¿A qué preguntas responde? ¿A qué pienso y qué te parece? ¿Verdad? ¿Qué te parece y a qué pienso? ¿Quiénes son los documentos que lo pueden avalar esto? Los artículos de opiniones y las críticas de la prensa. Tipo de lenguaje que se utiliza, verbos que expresan opinión, ¿sí? Son las opiniones emitidas por diferentes personas, pero respaldan y defienden la idea principal. Por decirlo, usted va a hacer un texto sobre la vacuna de la fiebre amarilla que salió en su tiempo. ¿A quién podría citar o qué podría hacer para que este texto también sea argumentativo? ¿Qué debería hacer para que esto sea argumentativo? ¿Qué debería de colocar? ¿Ok? Yo estoy relatando sobre la vacuna de la fiebre amarilla, pero ¿qué debe argumentarme eso? ¿Cómo lo hago que me argumente o que corrobore lo que yo estoy expresando? Vamos, nadie. Ok, voy a nombrar entonces, hago girar mi ruleta con sus nombres y quien me va a dar la respuesta es Samuel, Samuel Ayala. Llames. ¿Qué debo de agregarle para poder corroborar la información que yo estoy mencionando? Una cita textual. Perfecto, una cita textual puede ser algo de alguna investigación que se haya realizado que avale lo que yo voy a transmitir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo creo que esto es algo que sí vieron el año anterior y lo único que estamos haciendo es recordarlo, ¿verdad? Para ya el día lunes poder introducirnos a nuestro nuevo tema. Perfecto, chicos. Entonces vamos a realizar esta tareita, esta actividad de aquí, realizar el comentario dentro de 10 líneas sobre las diferencias de los tipos de texto. Vamos a analizar uno de los tipos de texto. Recordemos que teníamos el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo, instructivo también teníamos. ¿Qué tipologías textuales utilizan esto? Pues ya los mencionamos, dar a conocer sucesos, el otro presentar los elementos de la realidad, facilitar una comprensión de la información, el argumentativo convencer y cambiar ideas del receptor. En los textos narrativos, dice que los textos narrativos se cuenta un acontecimiento real o imaginario que ocurren a unos personajes en el tiempo y espacios definidos. Hay una historia o un relato sobre alguna trama. Este tipo de textos narrativos pueden ser ficticios o pueden ser reales. Los podemos hacer orales o los podemos hacer escritos. En el caso de los orales y ficticios tenemos chistes y cuentos tradicionales. En el caso de los escritos y ficticios están las novelas y los cuentos literarios. En los tipos de textos narrativos orales, pero reales, son las noticias cotidianas y las retransmisiones deportivas. En el caso de los escritos irreales, son las biografías, las noticias periodísticas y las crónicas históricas, ¿verdad? Aquello que se da a conocer o se menciona de alguna manera distinta. Continuemos. Este texto narrativo tiene algunas características lingüísticas que deben de ser consideradas, como por ejemplo, una presencia de una secuencia textual de carácter descriptivo y dialogado, es decir, que tenga una continuidad, una secuencia como su palabra lo dice en cuanto a lo que voy a transmitir. No es decir que voy a decir primero lo mató y después voy a contar cómo fue que lo mataron, ¿no? Tendría que ver yo el enlace, ¿no? Primero lo que aconteció, cómo fue desarrollándose la escena, por último le causaron su muerte y ahí sí pues doy a conocer que al fin murió y en qué fecha, por decirlo de alguna manera, si estoy narrando algo que tenga que ver con algo de acción, algo que acontezca en cuanto a alguna noticia de pronto también a transmitir de este tipo.
pero tiene que tener una secuencia, ¿no? No puedo decir, o pongámosle un claro ejemplo, no puedo decir como el ciclo de la vida, primero murió y después nació, ¿sí? Sino que tiene que tener una lógica y una concordancia de lo que yo estoy transmitiendo. Además, esto tiene que tener una coherencia textual y una cohesión textual. Una coherencia que viene marcado de las acciones del narrador por los personajes y la lógica de los acontecimientos. Tiene que tener lógica lo que acontece. Y una cohesión textual, que es el que consigue mediante el uso de los conectores de tipo temporal. Y el verbo adquiere una especial relevancia, ¿sí? Las acciones que se realizan aquí o las acciones que se emiten son los que resaltan y nos dan a conocer aquello pues que está pasando, lo que está sucediendo, lo que quiero transmitir en ese texto. En cambio, en esta cohesión textual, pues me indica que debo de utilizar los conectores correctos para poder crear esta coherencia y esta lógica en lo que yo voy a narrar o voy a contar. Me dice aquí y me acota que la abundancia de los verbos proporcionan dinamismo. Ya, proporcionan un dinamismo frente al carácter estático de las descripciones en las que se usan los verbos menores. Predominan los verbos del pretérito perfecto simple, es decir, en tiempo de la narración, y a veces aparece el presente histórico con el que se acercan al momento de la narración los hechos ocurridos en el pasado. Me dice pues que predomina un poco más este pretérito perfecto simple, que es aquel que se relaciona con el pasado de algo que ha acontecido, ¿verdad? Algo que ya sucedió, que se vivió para el momento de que lo voy a contar o voy a relatar. Los textos narrativos tienen diferentes tipos o están formados por diferentes elementos. ¿Quién me puede decir algunos elementos de los textos narrativos? ¿Qué necesito para un texto narrativo? ¿Qué necesito para un texto narrativo? ¿Cuáles serían los elementos de un texto narrativo? Introducción Ya, entre los personajes y un final abierto o cerrado. personajes, un final, muy bien. Si un texto narrativo necesito él, su palabra dice narrativo. ¿Qué necesito? Narrar. Ya, pero ¿y la persona que lo hace? Narrador. Narrador. Un narrador. Necesito a alguien que va a contar la historia. Necesito a alguien que ya sea de manera oral o de manera escrita, él la va a contar. El narrador. Necesito el narrador y autor según el punto de vista. Necesito los personajes. Necesito un argumento o un tema. Necesito el espacio, necesito el tiempo, la estructura de la narración, los estilos narrativos, la narración y las formas verbales que voy a utilizar en ello. Cada uno de estos elementos pues tiene sus aportes o acotaciones en específicos en las cuales pueden ser consideradas al momento de realizar un texto narrativo. Me pasé. Ok, tenemos por ejemplo el narrador. ¿Qué es el narrador? Es aquel que cuenta la historia, informa sobre los personajes, describe el lugar y el tiempo de la acción de la narrativa. ¿Qué tipos de narradores hay? Hay un narrador en tercera persona, hay un narrador consciente, hay un narrador objetivo y un narrador en primera persona. ¿Qué me dice el narrador en tercera persona, Christopher Herrera? Una de las personas de la historia cuenta los hechos que el mismo ha vivido o presenciado. Una de las personas de la historia cuenta los hechos que el mismo ha vivido o presenciado. Narrador protagonista. ¿Dónde te me fuiste? No, narrador en tercera persona. Vamos con el primero recién, narrador en tercera persona. Presenta los acontecimientos como un observador externo, sin participar en los hechos que relata.
Dentro de este narrador en tercera persona puede haber el narrador omnisciente o el narrador objetivo. ¿Cuál es el narrador omnisciente, Anthony? Narrador omnisciente, conoce todo sobre la historia de los personajes, incluso los pensamientos y sentimientos más íntimos. Es aquel que ha penetrado, como quien dice, en la historia, ¿verdad? Se conoce la historia por completa, incluso las características de cada uno de los personajes y de qué maneras estarían pensando esto. Es decir, está más compenetrado, más ahí en relación con el tema. El narrador objetivo, Manzano. Manzano. Ayala, no te veo. Naomi Manzano, no veo a Naí, no veo a Axel, no veo a Zambrano y voy a tener que ubicarles. Falta. No veo a Carlos, no veo a Víctor, que por cierto tenía atraso Víctor. Y de paso me apaga la cámara. Ok, me va a ayudar Naomi. Sí, mis días. Ya dije que te tocaba leer. Narrador objetivo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué hacen durmiendo? Que no, es que vinieron a dejar unas llaves y tuve que bajar. Ok, Que no hay nadie en mi casa. narrador objetivo, hija. Ya, narrador objetivo ausente. Observador experto relata solo lo que puede ver sin adentrarse en el interior de los personajes. Muy bien. Dice que resalta lo que... Ok, Carlos. Lo que puede ver, ¿verdad? Es decir, lo que ha visto de manera externa que haya acontecido. Mi narrador en primera persona es una de las personas de la historia que cuenta los hechos de que él mismo ha vivido o ha presenciado. Es decir, va a contar su propia historia o lo que él vivió. Ese es un narrador protagonista. Y el narrador en primera persona también puede ser según la perspectiva del personaje que nos ofrece su visión personal de los hechos. Ese es un narrador testigo, aquella persona que vio lo que aconteció y se convierte pues en nuestro narrador testigo, ya que vio y observó cada uno de los sucesos y los conoce también de una manera correcta. Perfecto, muy bien, continuemos. Decíamos y pues hablamos también sobre los personajes, mencionábamos que en uno de los elementos necesitamos los personajes. Estos personajes pueden ser clasificados en personajes principales, donde están los protagonistas y antagonistas, los personajes secundarios. Existen categorías según el grado de psicología, en estereotipos, en los tipos, en personajes individuales o personajes colectivos. Los estereotipos cuando responden a un esquema de conducta previamente establecido y suelen poseer larga tradición literaria. Tipos que encarnan un colectivo social en el lector, donde se responden modelos establecidos según el mayor grado de individualidad. Y personajes individuales. Hay diferentes tipos en cada una de estas acciones a realizar. Argumento, lo que voy a contar, lo que se va a presenciar, el hecho que se va a transmitir. El tema, la idea fundamental del cual se va a resumir para dar a conocer. El espacio, el lugar donde ocurren las acciones y el tiempo puede ser un tiempo externo y un tiempo interno. El externo es general, la época, el momento en el cual sucedió, y el interno es el tiempo que se va a demorar para la narración o construcción de esto. Vamos a pasar un poquito a lo de los verbos.
Ya que hablábamos sobre los tipos de estilos del texto que habíamos visto, decíamos que para estos tipos de textos narrativos, ¿verdad? Se resalta un poco más sobre los verbos. Y mencionábamos que teníamos el pretérito perfecto simple, el presente y el pretérito imperfecto. El pretérito perfecto simple es más utilizado para acontecimientos del pasado. Hacemos alusión a algo que ya pasó, algo que aconteció. El presente es un atemporal, según la circunstancia se actualiza este verbo, y el pretérito imperfecto cuando predomina en las descripciones. El pretérito perfecto simple puede ser considerado de la siguiente manera: o lo realizamos en una conjugación de esta manera. Por ejemplo, el pretérito perfecto simple conjugado con el yo, tú, él, ella, o nosotros, vosotros y ellos, de andar. Por favor, ¿quién me lee andar? Montes. ¿Cómo sería el pretérito? Chicos, por favor, volvámonos a conectar antes que me lo leas, Dayana. Volvámonos a conectar de manera automática. Gracias.